Hola, cordial saludo. Estamos en esta imponente aula de pensamiento para iniciar el programa en un minuto, en el cual intentamos analizar a fondo temas trascendentales para la sociedad. En esta oportunidad, Teleantioquia, comprometida con el tema de generar cultura y educación política, va a intentar dilucidar qué pasa hoy con las campañas políticas. ¿Cuál ha sido su evolución, tanto en el fondo como en la forma? Realmente, ¿cómo hoy los partidos, los movimientos o los políticos intentan conseguir el voto ciudadano? Nuestros invitados, como el nombre del programa lo indica, en intervenciones de un minuto, nos van a aportar puntos de vista, planteamientos y opiniones para que al final conozcamos de una manera muy completa cuál es el hoy de las campañas políticas en Colombia. Nos acompañan para hablar sobre este tema Nuri Gómez, quien es una importante consultora de comunicación política. Igualmente, Carlos Andrés Naranjo, analista político, experto en marketing. Juan Carlos Velázquez, quien es periodista político de muchísimo recorrido, de muchísimos años, y analista político de todas las campañas en todos los órdenes. E igualmente está con nosotros Juan Sebastián Delgado, quien es también consultor en comunicación política. Así que abrimos este tema, abrimos este debate y estos aportes para conocer en primer lugar, y comienzo por Nuri, una idea general sobre las campañas políticas en el mundo de hoy. Gracias, Juan Guillermo, muchas gracias y complacida estar aquí con todos estos expertos en el tema de la comunicación. Y es algo muy simpático porque yo siempre digo que toda comunicación, y en especial la comunicación política como la que estamos ahora, es una puesta en escena. Y esta puesta en escena es que hemos pasado de Platón a Macron, de Gutenberg a Zuckerberg, y efectivamente en estos momentos está en el momento, en Colombia, el momento más álgido de la puesta en escena de esa comunicación política. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es vincular a todos los votantes, hacerse recordar, que es importante en el momento del voto, y sobre todo llamar a la acción, que justamente esos 10 segundos que implica la votación, ahí en las urnas donde nadie más nos dice nada, efectivamente se desate esa intención real en la votación. Entonces estamos en el máximo momento de la puesta en escena política de Colombia. Carlos Andrés. Juan, con el saludo para vos, para mis compañeros, para el equipo técnico de Teleantioquia y claro, todos los televidentes. Yo creo que las campañas políticas, para utilizar un poco el contraste, siguen siendo las mismas de hace muchísimo tiempo, pero a la vez también son totalmente diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, el ser humano, que es finalmente el que participa en esas campañas, tanto como candidato como elector, sigue teniendo unos principios psicológicos que rigen toda la seducción alrededor de la persuasión, tanto en comunicación como en marketing político. Sin embargo, el día de hoy contamos con unas herramientas totalmente distintas que hacen que la forma en que se desarrollan las campañas sea absolutamente vertiginosa. Cuando yo estudié publicidad hace ya 2 décadas, Juan, pues la forma en que podíamos segmentar, por ejemplo, los públicos era muy difícil. Hoy, gracias al marketing digital, y seguramente pues ahora Juan Sebastián nos va a hablar un poco más de eso, tenemos la posibilidad de segmentar muchísimo mejor los mensajes y en ese sentido son distintas a pesar de que apelan a esos sentimientos y a esas emociones primitivas que se han formado durante miles de años. Juan Sebastián. Juan, un saludo para ti, qué bueno estar compartiendo aquí con amigos y compartiendo con Teleantioquia. Bueno, yo quiero complementar un poquito lo que Carlos y Nuri está diciendo, porque sí es cierto que tenemos muchos elementos de vieja data, el voz a voz sigue estando, el contacto uno a uno sigue estando, la calle sigue estando, pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Más información, y no solamente más información del ciudadano hacia el votante, sino viceversa, del ciudadano hacia el político, sino viceversa, del político al ciudadano. Podemos saber más de la gente que está tratando de votar por nosotros y podemos entender mucho mejor su comportamiento, porque ya no es solo el comportamiento offline que teníamos antes, del uno a uno, del ver al político, de ver o tratar de leer la masa, sino que ya es el comportamiento digital.
ya es lo que la gente dice a través de una red social, ya es lo que consume y todo eso habla de la gente. Entonces todos esos elementos ya nos han permitido a los que somos consultores tener más herramientas para poder segmentar, además de lo que dice Carlos, pero no solo eso, saber qué decir y cómo decirlo en forma y en fondo para que la gente pueda ir finalmente a esos 10 segundos que mencionaba ahorita Nuri, y es marcar una X por un candidato. Juan Carlos, ¿qué tal? Juan Guillermo, un saludo especial a todos los compañeros. A mí me gusta mucho volver a lo simple y es, uno elige por confianza o por desconfianza en el otro. Para poder elegir y tener confianza hay que conocer. El primer reto hoy de los candidatos, lo dicen las encuestas, es que a la mitad de los candidatos presidenciales los conoce el 90% y a la mitad solo el 50%. ¿Dónde hay que hacerse conocer? ¿Dónde está la gente? ¿Qué cambió Carlos Andrés de hace 2 siglos? Que hoy la gente está en sitios muy distintos, como en las redes sociales. Entonces el candidato que quiere hacerse conocer, que es lo primero, tiene que ir donde está la gente, tiene que estar también en las redes sociales, no solo en las redes sociales. Es un complemento, hoy está el periódico de toda la vida con las propuestas, pero el que no está en redes sociales no existe, con 2 elementos adicionales. El ciudadano de hoy sí es más poderoso que el de hace 2 siglos, porque interactúa y tiene poder de comunicación directa que las redes se lo entregó. Y lo segundo es que los candidatos tienen que cuidarse de no perder su identidad. Aunque conozcan que el lenguaje de cada medio es distinto, no pueden disfrazarse de lo que no son, porque eso se nota. Entonces hay un reto enorme hoy. ¿Cómo hago para estar en todos los sitios que no me conocen? Pero ¿cómo hago para entender el lenguaje y no hacer el ridículo? Que hemos visto muchos ejemplos que no ayudan a generar confianza. Finalmente yo elijo lo que conozco y creo que es mejor o que es menos peor si al final las opciones no son tan buenas. Yo dejaría por ahí. Como vemos, son muchísimos elementos, en fondo y en forma. Después de unos mensajes regresaremos justamente para meternos en el detalle, para analizar paso a paso qué son hoy las campañas políticas en Colombia. Ya regresamos. Continuamos en un minuto analizando las campañas políticas. Y quiero comenzar con un aspecto fundamental que se escucha y se analiza inclusive en muchos estudios y que tienen que ver con el hecho de que hoy el político se vende como un producto. ¿Eso es verdad, Carlos Andrés? Y esa afirmación que se hace, que genera como tanto escozor dentro de las personas, se vende como si fuera una crema dental o un jabón, es parcialmente cierta. Es decir, una campaña política se parece muchísimo en términos de marketing a una campaña de un producto o servicio, pero se parece, no es igual. Es decir, hay unas diferencias fundamentales a la hora de hacer un planteamiento político. Por ejemplo, una de ellas que es muy clara, la cronología, los tiempos en los que se desarrolla una campaña política y también un poco lo que decía hace un momento Juan Carlos, esa identidad del candidato que lo que uno busca generalmente es exacerbarla, ¿no? Que se vuelva absolutamente clara dentro de la campaña, pero no disfrazarla, porque infortunadamente vemos muchísimos ejemplos de ese estilo, donde el disfraz le queda o muy grande o muy pequeño al candidato y la gente, que no es tonta, al final lo descubre. ¿Es así, Juan Sebastián? Yo también estoy parcialmente de acuerdo con esa frase. ¿Por qué? Porque sí hay elementos de la publicidad, el marketing, la comunicación que se utilizan para vender productos que las aplicamos a la hora de, comillas, vender un candidato. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que, cuál es para mí una de las grandes diferencias que hay entre el uno y el otro? Que el producto político, si lo ponemos así, habla, ¿sí? Se comunica, tiene una relación directa con la gente. Y ahí hay una grandísima diferencia entre un producto tangible o no, o un intangible, y este, comillas, producto político. Porque es que eso permite generar una relación de confianza, como decía Juan ahorita, mucho mayor que si yo simplemente veo, tomando lo que Carlos acaba de decir, una crema dental, que yo confío en las características que me están vendiendo. Aquí confío en lo que esa persona me está diciendo y ahí hay una gran diferencia. ¿Eso llevaría, Nuri, a hablar de candidato marca? En cierto sentido siempre hablamos de que hay que generar algo que se llama una marca política, ¿sí? Y esa marca política también es un proceso, ¿sí? Es un proceso que lo que permite es visibilizar,
posicionar, diferenciar o mejorar la imagen y la percepción, que esa es la palabra clave, la percepción que tienen unas audiencias frente a ese personaje o a ese tema político. Pero como es un proceso, requiere un diagnóstico, que es obviamente un proceso de investigación. ¿Quién es? ¿Quién lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Dónde lo quiere? Un tema de pronóstico, y es cuál sería la mejor estrategia para poder alcanzar ciertos niveles de favorabilidad, de recordación, de aceptación. Un tema de, obviamente, de la operación, es decir, vamos a hacer igual testeo de cuál tiene la mejor posibilidad de llegar, y por supuesto el tema de la medición, que a veces nos cuesta tanto hacerlo en el tema político. Pero ante todo, en ese sentido, lo más importante es identificar que el reto grande dentro de la comunicación y del marketing político no es solamente que quieran al candidato, sino que lo prefieran. ¿Le quita eso espontaneidad al candidato, Juan Carlos? Guillermo, déjeme hacer símiles. No es exactamente, pero en vez de compra, movilización, en vez de producto, causa. Buscamos que el ciudadano se movilice por una causa. Pero déjeme también decir que es muy retador que por herramientas nuevas que tengamos, por conocimiento profundo de los candidatos y los medios, la democracia, la torta de la democracia sigue en el mismo tamaño. Sí. En este país, en los últimos 60 años, solamente vota la mitad, el 50%. El 50% cree que es inútil votar, porque no les cumplen, porque el sistema no funciona, porque se siente frustrado con lo que elige. Entonces, un poco uno ve que en esta del 13 de marzo, si el Congreso vota, el 49% fue la vez pasada, para presidencial se entusiasman un poco más, se mueven al 53%, es decir, 1,5 millones más de votantes con el censo de hoy, y uno siente que le pueden creer más a una causa personal que a una causa partidista. Y uno comienza a decir, bueno, ¿qué pasa con el mercado de la democracia? Que no hemos logrado entusiasmar a los votantes, que la gente, así cambiemos estrategias, nuevas herramientas, sigue comportándose igual, la mitad no participa. Y eso lleva a un planteamiento que uno escucha permanentemente en el mundo de hoy, y es la aparición de los personalismos, justamente por el debilitamiento de la ideología, como bien plantea Juan Carlos. Juan Sebastián, entonces, ese personalismo hace que de alguna manera aparezca con demasiada fuerza el carisma, el impacto emocional, más allá de la ideología. Es que yo quisiera decir algo, pues es percepción, la ideología no se ha perdido. Lo que está afectado es los partidos o movimientos como tal, la institucionalidad como tal, porque la gente no cree en eso, porque todos tenemos una ideología, ¿sí? Y los personalismos también, ¿sí? Lo que pasa es que a veces tratan de, entre comillas, ocultarla, haciendo parte de estar afuera de los partidos, pero igual la tienen desde su forma de hablar, desde su forma de comportarse. Eso por un lado. Por otro, es clarísimo que los personalismos hoy en día nos generan más confianza, porque como no creemos en un partido, en una institución, creemos en la gente, ¿sí? Y lo digital ha ayudado mucho a eso, y la publicidad ha ayudado mucho a eso, a que confiemos en lo que nos dice. Y lo podríamos llevar a, por ejemplo, los viajes, que confiamos es en las referencias de la gente, lo mismo con los políticos. Entonces, claro, lo salimos del partido, ¿para qué? Para generar esa confianza y generar esa percepción de yo soy diferente, yo no soy un tradicional como aparentemente son los otros. Entonces, por eso también, entre otras, ha tomado tanta fuerza el personalismo. Pero hay una diferencia, Juan, y es que hemos pasado de propósitos colectivos, de propósitos comunes, a propósitos muy individuales. Y casualmente en política uno vota por quien más se le parece a uno, no por quien más se diferencia. Entonces los seres humanos lo que estamos buscando es quién se me parece a, quién tiene la mascota igualita a la mía, quién va al restaurante como yo, quién va y come la sopa igual a como yo la como. Entonces estamos buscando, digamos, comportamientos en esos individuos o en esas personalidades políticas de algo cotidiano con el que yo me pueda referenciar. Ya no es tanto el tema dogmático, sino el tema pragmático, de quién le estoy diciendo y quién se parece a mí. Entonces, desde ahí es donde hay un cambio en la forma de las estrategias, cómo se distribuye y se van las campañas. Por eso es que estamos hablando hoy en día de que, por supuesto, hay mucho más emoción que razón en la forma en cómo se vota políticamente. Eso me lleva, Carlos Andrés, también a que debatamos un poquito un planteamiento, y es que las campañas, justamente en esa misma línea, están mucho más enfocadas al tema de la emocionalidad que al tema de la argumentación.
son más de impacto que de raciocinio. ¿Es así? Totalmente. De hecho, Borges decía que un candidato tenía la función de ser como un espejo de sus electores, que si no hacía eso fracasaba. Y en el sentido de ser un espejo de sus electores entran las emociones. ¿Y por qué entran las emociones, Juan Guillermo? Porque es que, como mencionábamos ahora al principio del programa, una campaña política tiene un periodo de tiempo muy corto. Es decir, no hay un espacio amplio para la argumentación racional. Y sabemos que lo que moviliza a la mayoría de los votantes está relacionado con las emociones. Uno podría estar en términos morales de acuerdo o en desacuerdo con este postulado, pero es que las campañas políticas tienen que buscar ser efectivas. Mírelo de esta forma. Para las próximas elecciones legislativas hay algo así como 2.000 candidatos entre Senado y Cámara. Es virtualmente imposible que las personas puedan estudiar los argumentos de cada uno de los candidatos. Entonces, ¿cómo se relacionan esos candidatos con sus votantes? A través de las emociones y a través de lo que se ha llamado en marketing político la relación con los valores, que se identifica, que refleja mis valores. Juan Guillermo, un tema. Emoción, traducido como conexión. Si él entiende lo que me pasa, tengo confianza en que me pueda ayudar. Si él no entiende lo que me pasa, no es el que me puede salvar. Entonces, un poco yo creo también que ha evolucionado es que antes los líderes y candidatos proponían. No. Hoy la gente espera es que el candidato entienda qué es lo que yo necesito. Si habla de lo que a mí me interesa, yo juego. Un ejemplo muy claro. Hace un año tuvimos esas marchas, esas protestas y el país estuvo en una especie de caos. Y sentíamos por las encuestas que hasta ese momento la elección presidencial era entre, déjeme exagerar, izquierda y centro. Cuando hubo la falta de autoridad, la gente dijo, qué susto, no puedo ir a trabajar, se tomaron la ciudad. Mi emoción de miedo me dijo, necesito a alguien que me garantice la tranquilidad y la seguridad, y se reencauchó la derecha. No es tan simple, pero un poco hoy, esa emoción y ese temor de la sociedad llevó a que hoy la derecha tenga la misma opción de llegar a la final, a la segunda vuelta, que el centro, que hace un año no era posible, porque esa emoción de miedo no existía y se reencauchó. Pero eso da cabida de alguna manera, Juan Sebastián, a que aparezcan unos candidatos de alguna manera que rompen el molde, por llamarlo de alguna forma, porque claro, apuntan entonces mucho más a eso, a esa máscara emocional que al tema ideológico, y aparecen los outsiders y aparecen unas sorpresas enormes en los resultados electorales. Es que yo creo que nos toca irnos un poco más atrás para el tema emocional, y es lo que, incluso no solo lo que la gente quiere, sino lo que a la gente le importa. A la gente no le importa la política, no le importan los políticos, ¿sí? Entre otras cosas porque tampoco entiende para qué sirven. El caso legislativo, sí, claro, leerse 2.000 propuestas puede ser muy complejo, lo pueden hacer, pero no les da la gana, no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no entendemos, no queremos, entonces tenemos que buscar algo que nos entretenga, porque también la política, entre otras, esos outsiders han buscado el entretenimiento como vehículo para poder conectar, ¿sí? Entonces ahí entran nuevas tecnologías y nuevas herramientas como TikTok, entran flash moves, entran puestas en escenas, etc. ¿Para qué? Para conectar, haciendo a un lado ese no los quiero, no me gustan, y decir, mire, es que sí soy diferente en el sentido de cómo hago política, no tanto en el sentido de lo que yo represento, sino cómo hago política, pero además de eso, hago lo que a usted le gusta. ¿Sí? Porque es que eso es lo que muchos políticos están haciendo, una puesta en escena para que a la gente le guste y finalmente tome una decisión. Eso, Nuri, de alguna manera también ha cambiado el discurso, porque apuntando a lo que plantea Juan Sebastián, el candidato ya no tiene tanta fuerza en los temas tradicionales, por decir algo, sino más bien en temas marginales o puntuales que le puedan generar una gran reacción emocional del público. Bueno, vamos a dos puntos ahí específicos. Uno, el tema político, o sea, entender la política es muy complejo. Y nuestro cerebro, desde la neuropolítica, entendemos que siempre buscamos sesgos, atajos cognitivos, la heurística, para interpretarlo. Entonces nos sale más fácil las generalizaciones, las simplificaciones, los caminitos facilitos que nos lo muestran y nos reducen la interpretación de un tema a algo más simple. Ahí en ese sentido también existen herramientas para que la simplificación de ese mensaje llegue de una manera mucho más acertada.
lo que llamamos las historias, los storytelling, los memes hoy, el tema de la caricatura política, los spots, o sea, simplifican la forma de la interpretación que hacemos los seres humanos ahí. Y ese es el primero. Y lo segundo es que tanto candidatos como candidatas se hacen las construcciones de algo que llaman los arquetipos, es decir, ¿qué está representando? Y esos arquetipos tienen símbolos, tienen atributos, tienen relatos para afianzar los mensajes. Entonces son unas interpretaciones bien interesantes de unos personajes. Pero nos puede llevar de todas maneras, Carlos Andrés, a una política muy superficial, ¿o no? Es decir, una política en la cual, si deducimos de algunas de estas respuestas, es más importante el like que cualquier otra cosa, o que la comprensión profunda, o que el análisis que debería ser una comunidad medianamente educada. Juan, es una dificultad a la que se enfrenta la política de hoy en día. Cuando en Grecia se planteó el sistema democrático por allá en el siglo V antes de Cristo, pues la idea es que votaran los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Que no eran todas las personas, eran las personas que estaban formadas. Es decir, para que la democracia funcionara, se necesitaba ciudadanos que estuvieran educados. Y en ese sentido, pues que pudieran acudir parcialmente a la razón para ejercer su derecho. Luego, en el siglo XVII y XVIII, pues llegaron los derechos universales, la abolición de la esclavitud, y el voto también se volvió universal. Y entonces establecimos la democracia con que todas las personas pudieran votar, independiente de ese otro factor, que sigue siendo importante y con el que seguimos estando en deuda, que es el de la educación. El de la educación política, por supuesto. Hombre, Juan, hay un punto. pero en eso Dale, déjame decirte algo. Como no tenemos educación y no es tiempo que las campañas lo hagan, no le toca a la campaña educar a la gente en democracia, y tenemos una infoxicación, estamos de información hasta acá, es valedero y el camino posible a hacerse visible, primero. Sí. La mitad no nos conoce, hay que hacernos más visible. Entonces comienza no solamente a jugar al like, sino al sistema que le permite. ¿Qué aprendimos la campaña pasada? Que los que hicieron interpartidista consulta, Duque y Petro, llegaban a la final, porque tuvieron una vuelta más. Claro. Esta vez Fajardo aprendió que la pasada se descachó y no lo hizo, por 200.000 votos no pasó segunda vuelta. Ahora Fajardo va ahora también a interpartidista. ¿Qué estamos viendo? Que los candidatos dijeron una vuelta más, una visibilidad más. Y temas como el que acaba de pasar del aborto, que es un tema de fondo, de valores, sí ayuda a la gente a diferenciarlos. Hay un grupo que dijo sí, un grupo que dijo no, y comienza el valor de la tradición a decir, comencemos a mirar en esos temas que sí tienen historia personal, cómo nos ayudan a elegir. Pero estamos en un tema que las campañas no pueden educar a la gente. Ese no es el objetivo. Porque es que hay un tema importante, Juan Sebastián, y es que estamos hablando de que efectivamente el objetivo es hacerse notar o hacerse conocer, y uno lo podría entender de esa manera, pero eso también ha llevado no solo a que el material del discurso sea trivial, podemos llamarlo así, sino que también ha ganado mucho espacio un discurso polarizante, porque ese discurso también genera notoriedad, no necesariamente porque esté muy fundamentado. Sí, total, es que ahí es uniendo como los tres elementos, el like, la notoriedad y el tema polarizante. Finalmente, pues sí, polarizar, o más bien es mucho más fácil si me voy para la A o para la B, para el sí o para el no. Es mucho más fácil, no decir A, B, C, D, es mucho más complejo. Y simplificando ese mensaje, como decía Nuri, claro, o yo estoy a favor o estoy en contra, punto. ¿Sí? Además, porque también analizando muchas personas, uno encuentra que la gente quiere una postura de su candidato, no de estar como que sí, como que no, como que más o menos. No, o me va a solucionar o no me va a solucionar, o me va a ayudar o no me va a ayudar, punto. Y ahí hay que tener una postura, y por eso también en esa polarización se ve esas posturas muchas veces, porque además hay una cosa bien particular, muchos ciudadanos que aparentemente están o a la izquierda o a la derecha, tienen cosas en su comportamiento que son de derecha y de izquierda al mismo tiempo, ¿sí? O sea, yo puedo pensar ciertas cosas más similares o más cercanas a la izquierda, pero también más cercanas a la derecha, pero obviamente siempre habrá uno que prime sobre el otro. Hay un tema que no quiero que se nos quede en el tintero, Carlos Andrés, y es el tema de las encuestas, la encuesta tradicional, porque en medio de este mundo y de las mediciones que permiten las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas, ¿qué papel juegan hoy las encuestas? Incluso porque muchos analistas
piensan que la encuesta ya no es tanto una consecuencia, sino una causa. Que en lugar de poder retratar una situación política, lo que la está es propiciando. Sí, y cuando hablamos de eso, Juan, entonces aparece esa pregunta de, la gente entonces termina votando no por el candidato que quiere, sino por el que está encabezando las encuestas. Efectivamente, hay una tendencia natural, psicológica, a que eso se produzca. Cuando se han hecho experimentos en psicología, usted puede poner a 2 o 3 personas a decir si un objeto es más grande o más pequeño. Y en ese experimento usted pone a uno de los investigadores a que se una con otro de los investigadores y le diga a la persona, no, ese objeto es más pequeño, a pesar de que usted con sus sentidos lo está viendo más grande. Y cerca del 30-35% de las personas cambia su opinión. Es decir, los sentidos le dicen una cosa, pero como la mayoría está diciendo otra cosa, tienden a cambiarla, de tal forma que las encuestas también se vuelven en ese sentido una herramienta política, por supuesto. Nuri, quería agregar algo. Sí, es que es interesante con ese tema de las encuestas, y es que las encuestas son una fotografía del momento, y va a depender de la cámara fotográfica, del dueño de la cámara, del fotógrafo, del ángulo en que lo toma, de cómo la revelan y dónde publican la fotografía. Y efectivamente tienen esa consideración que la arquitectura de la decisión del voto se considera que, por supuesto, estimula lo que se llama el sesgo de subirse al carro, y es cómo hago que la gente se sume al que está ganando. Entonces, eso cuenta es para eso. El tema de las encuestas, Juan Guillermo, también juega con lo que no existe, la realidad es una sola, pero un poco convivimos en la opinión pública entre realidades. La del ciudadano de la calle que toma la foto de la encuesta, por imperfecta que sea, la de las redes sociales, que es otra realidad, y la mediática, que es otra. No siempre coinciden y la gente se confunde con dónde está la realidad, pero cuando coinciden es arrollador. Entonces un poco uno diría, claro que la encuesta es un mecanismo que ayuda a tomar la decisión, a decir, estoy con el ganador o mi apuesta sí está del lado cierto. Porque finalmente mira que, como está distribuido el mercado otra vez, solo el 50% vota. El ser uno mayoritario, en las encuestas de hoy, hoy está un candidato liderando el 30%. El 30% es el 15% del país que vota. Entonces uno dice, no ganó, va de primero. Pero hace un año iba de primero otro. Y la encuesta lo que hizo fue tomar la foto y diciendo, alguien perdió fuerza y alguien ganó fuerza. Entonces, claro que es una herramienta que ayuda a tomar la decisión, pero la gente ha entendido que es una herramienta que es dinámica y evoluciona. Y ayuda mucho al final porque tenemos unas reconocidas que sí le han dado como a la foto. Hay otras que sabemos que las usan para cambiar la realidad. ¿Ibas a aportar algo, Carlos? Creo que además, Juan, hay una cosa muy interesante, y es que el mismo planteamiento del sistema democrático establece que la mayoría son las que tienen la razón. Eso es lo que se busca en democracia. ¿Quién tiene más votos? Entonces, finalmente, ese prototipo, esa arquitectura de la decisión está determinada también por un sistema que influye directamente en eso. Ahora Nuri mencionaba algo muy interesante sobre los sesgos y las heurísticas, esos atajos mentales que tomamos los seres humanos para tomar decisiones. Pues Daniel Kahneman habla muchísimo de ese tema de los sesgos, y hay otro psicólogo que se llama Gergi Gerenzer que dice que, contrario a lo que piensa, por ejemplo, Kahneman, las heurísticas no tienden a llevarnos hacia los sesgos, sino muchas veces también hacia los aciertos. Es decir, quitan información que es irrelevante, pero podemos terminar tomando decisiones importantes y adecuadas simplemente basándonos en la intuición. Juan Sebastián, pero aquí yo quiero que ya desde la perspectiva de ustedes como analistas y como expertos en marketing político, hombre, ¿qué tanto coinciden o no las mediciones de la encuesta tradicional, que ya acabamos de analizarla, con las mediciones propias de las nuevas plataformas? Porque, digamos, ustedes están midiendo internamente la aceptación, el impacto, en fin, del candidato, y muchas veces pues, se encuentran con divergencias muy significativas o similitudes. ¿Cómo es ese panorama de las dos mediciones? Vale. Antes, un aporte a lo de la encuesta. Desde mi perspectiva, la encuesta también a veces se utiliza para generar miedo. ¿Sí? ¿Miedo de qué? Del que va de primero. Y que se movilicen los que no van de primeros, ¿sí? Para generar un cambio ahí en una decisión de voto. Dos, ¿qué tanto coinciden? Depende del momento y depende del candidato. Me explico. Porque sí, las nuevas tecnologías nos permiten hacer unos análisis tal vez profundos de ciertos sectores, de ciertos contextos,
pero no todo el mundo está en digital. Así quien no esté en las redes sociales no exista, pero no todo el mundo. Y más en un país como Colombia, donde todavía la penetración del Internet es tan baja versus otros países de la región. Entonces, ahí es donde hay que hacer bastantes contrastes en, venga, ¿qué dice digital? Ah, que a usted lo quieren mucho. ¿Por qué? Porque tiene likes. El like no sirve para nada, ¿sí? Pero porque tiene buenos comentarios. Pero ¿qué dice la calle? ¿Qué dice los focus group? Entonces, no es simplemente decir qué tanto coincide como una generalización, sino que toca analizar es cada momento dentro de ese timing de la campaña y cada candidato en particular. Un complemento que recuerdo es esta experiencia y es, cada vez más, sí, las redes sociales, ese mundo, evoluciona e impacta a los medios de comunicación masivos. Decíamos hace tiempo, es que Mockus fue presidente en las redes, porque en ese momento no era tanta la evolución del ciudadano en las redes. Hoy ustedes escuchan todas las mañanas o ven los medios masivos y es, ¿qué dicen las redes? Tendencia en las redes. Entonces pareciera que antes la opinión pública la condicionaba el medio masivo. Hoy las redes condicionan al medio masivo sobre opinión pública. Entonces sí tiene un poder adicional muy grande y es que el ciudadano logró entender que allá puede influir y puede presionar al medio masivo a que vuelva un tema de opinión pública. No garantiza el triunfo, pero es un camino que no existía de poder y más corto para poder tener la agenda pública. Porque finalmente uno gana en discusión pública, sea elecciones o no, si los temas de que hablan los pongo yo, no si reacciono a los temas. Si yo lidero los temas, lo logro. Si no lo lidero, pierdo. Entonces, un poco las redes sociales sí han crecido mucho en influencia y poder para presionar ese segundo camino que son los medios masivos. No, ahí para complementar una cosa y llevándolo a un dato, solamente el 3% de Colombia tiene Twitter, ¿sí? Primer dato. 2, yo hablo de algo que se llama la triada de la opinión pública y es que los líderes de opinión, entendiendo eso que Juan dice, están publicando su opinión, valga la redundancia, en un canal como Twitter. ¿Por qué? Porque ya los medios, y no son los medios, los periodistas están atentos a ver qué dicen los líderes, ¿sí? Y cuando el líder pone su opinión, el periodista la toma y la baja al medio de comunicación tradicional para poderle llegar a ese 97% de personas que no están en Twitter. Entonces sí ha aumentado el tema, por supuesto, de lo digital, la visibilización de los candidatos, pero siempre y cuando esa información salga, se desvirtualice, si se queda en digital, obviamente solamente le va a llegar a una porción muy pequeña. Eso es muy interesante y une dos conceptos que creo que se han mencionado aquí por ahí en alguna intervención, y es, lo primero es que ¿quién marca la agenda? Un poco lo que planteaba Juan Carlos, y hoy la agenda ya viene de mucho lado, no necesariamente del medio tradicional. Pero al mismo tiempo, la manera como las nuevas tecnologías empoderaron al ciudadano. Ya el ciudadano es mucho más activo y participativo, no es tanto un ser absolutamente pasivo. Pero eso me lleva entonces a plantear, y le pregunto sobre todo a Juan Carlos por su función actual profesional, y es el lugar que hoy ocupan entonces los medios tradicionales, porque a veces queremos como decir que no, que ya no son importantes, que ya no trascienden, que ya un poco lo que decía Juan Sebastián, no, ya lo único importante es el Twitter y el TikTok y no sé qué, pero por lo que podemos deducir de la conversación, no, todavía el medio tradicional juega un papel importantísimo. Juan Guillermo, es fundamental por lo siguiente, si es solo información, pasó de moda, es inútil, no sirve para nada. Si es para interpretar la información y analizarla, es lo que se necesita. Mark Twain, el presidente de New York Times del Consejo Editorial, dice, en un mundo de confusión la claridad es poder. Yo, como candidato en mis redes, puedo promover cualquier idea que sea acertada o no acertada. ¿Es suficiente con eso para el ciudadano? Claro que no. Necesita que alguien le ayude a interpretar, a traducir, a confrontar. El papel de los medios es eso. Lo que es inútil, Juan Guillermo, es quedarnos con la chiva. Me da pena exagerar tanto. Eso, claro. Con la chiva hoy es inútil. Ya eso no, pasó de moda. Existe, ¿cómo no? Si solo das información, te reemplaza cualquiera. Pero si das elementos para analizar, la gente te pregunta, yo quiero saber eso. Un ejemplo cortico con Teleantioquia. Parece también credibilidad. Cuando el tema trágico de Chapecoense, que fue horrible, yo iba en un taxi a las 5 de la mañana para algún sitio, el señor me dijo, ay señor, vio lo del avión, y yo sí, horrible, me dijo, yo me levanté temprano, vi las redes sociales y dije, no puede ser cierto, yo tuve que esperar que Teleantioquia lo publicara para creerlo. Correcto. Entonces, ojo, interpretar el análisis y recoger ese ahorro que tiene como credibilidad, fundamental, porque esa información sola es inútil. Carlos Andrés, también vinculado a medios de comunicación. ¿Cuál es ese papel? Hemos, y yo creo, Juan, que también hemos querido que se mantenga de alguna forma
esa verosimilitud, ese respaldo que representan los medios de comunicación. Pero yo creo que, no sé si la palabra sea esta, pero infortunadamente cada vez han ido perdiendo más protagonismo. Bueno, Juan y yo trabajamos con medios de comunicación tradicionales, pero miremos lo que sucede en Estados Unidos, donde, por ejemplo, YouTube, o sea, un canal de televisión digital, algunos dicen que es una red social, llega a ser muchas veces el segundo o el tercer canal más visto, de tal forma que esos contenidos y esa forma de relacionarnos anteriormente con los electores, para hablar pues en términos de marketing político, anteriormente era unidireccional, claro, el medio le mandaba el mensaje. Ahora las personas interactúan muchísimo más, es más bidireccional, y en ese sentido yo creo que los medios de comunicación nos tenemos que reinventar, los medios de comunicación tradicionales. Dale, Yo Juan. quisiera responderte tu pregunta con otra pregunta. Depende para quién. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como para el taxista, un canal como este, por supuesto, le genera confianza. Para mi hermano, que tiene 25 años, tal vez TikTok, tal vez YouTube, tal vez alguien o algún influenciador que vea en sus redes sociales es el que le genera confianza. Entonces sí, probablemente han perdido alguna porción en la torta grande de la información, sí, pero hay una cosa importante y es que los medios de base tienen tres funciones: educar, entretener e informar. Ninguna de las tres la han perdido. Siguen educando, estamos educando en este momento, estamos entreteniendo y estamos informando. Las redes están cumpliendo funciones muy similares, probablemente, solamente es que todavía no las cumplen en la proporción tan grande como la tienen los medios de comunicación tradicional. Lo dije con el Twitter, el 3%. Probablemente Facebook sí lo vea mucha más. Colombia está entre el top 5 de países que más consumen Facebook del mundo, pero todavía no genera totalmente esa confianza que los medios ya habían adquirido con los años. Claro. Entonces el reto de ese candidato es muy complejo, porque es ganar el espacio tanto en los medios tradicionales como en los no tradicionales. Y ahí aparece una palabrita que pues en inglés suena muy sofisticada como storytelling, pero que no es más que, y en Antioquia sí que sabemos de eso, el arte de contar historias, de contarlas bien contadas. Digamos son? que hoy ahí es casi que la esencia del éxito. Un candidato que a través de sus historias primero gane el espacio en los medios y luego que gane ya lo que ustedes planteaban, esa credibilidad, esa conexión emocional con el oyente o el televidente o en general el perceptor del mensaje. El reto más grande para cualquier candidato o candidata es ganar la atención. O sea, eso es lo primero, ganarse la atención, y eso no lo logra sino en los 7 primeros segundos. Ya sea televisión, ya sea está en redes sociales, ya sea en TikTok, en lo que esté, 7 segundos, no tiene más, captar la atención. Después de captar las atenciones, bueno, ¿cómo lo vinculo? ¿Cómo se vincula? ¿En qué yo me parezco a ese candidato o candidata y ese candidato en qué se parece a mí? Que yo pueda votar por él. Lo último es llamar a la acción. Entonces son esos 7 segundos para captar la atención. Segundo, ¿cómo se diferencia? Y ese ser diferente a otros candidatos, a otras alternativas, a otra cantidad de espectáculo que va a encontrar en las redes sociales, porque es que no está compitiendo contra otros candidatos, está compitiendo con un montón de información y de contenido de espectáculo, y no nos olvidemos que entre mayor superficialidad, mayor masividad, entonces lo que se va a consumir es ese espectáculo masivo que genere una sola emoción. Y lo último ahí es, listo, pero entonces, ¿cómo me quedo en el recuerdo? ¿Cómo me quedo en la memoria de esa persona que en el momento de la votación esté ahí? Entonces, cada vez más los candidatos se tienen que preparar para ser entretenidos, para ser interesantes y para ser amados y para ser preferidos. Pero se corre el riesgo de pasarle el límite. Carlos Andrés, de todas maneras, entonces, en ese esfuerzo que bien plantea Nuri, pues uno ve cosas absolutamente ridículas o absolutamente salidas de tono, o que pueden generar el efecto contrario y en lugar de establecer una conexión, establece un rechazo masivo. Sí, y es el riesgo al que se enfrenta cualquier candidato cuando aparece en la política. Como estaba diciendo Nuri, el recurso más escaso, y yo diría que no solo en términos de marketing político, sino en términos generales, es la atención. Y es por esa atención por la que compiten la mayoría de los candidatos. Eventualmente algunos candidatos se pasan de ese límite, que es bien difuso pues también y bien difícil de interpretar, Juan, pero terminan haciendo cosas totalmente contraproducentes. Lo que pasa es que sin atención
No hay forma de que el mensaje ingrese al cerebro para que luego pueda ser memorizado. Lo primero que necesitamos es que haya atención. Y en ese sentido, pues trabajan la mayoría de los estrategas políticos porque sin eso puede haber una muy buena propuesta, una propuesta excelente, pero nunca va a haber un éxito en términos electorales. Pero cae en algo en esa estrategia. O usted quiere ser famoso o quiere ser prestigioso. Que son dos cosas, dos Claro. palabras. Y por eso vemos también en estas campañas políticas que muchos de los nuevos partidos, por ejemplo, de los que han recuperado su personería jurídica, optaron por primero conseguir gente que fuera conocida, ¿sí? Que ya podía captar la atención más fácilmente y luego, a partir de ese conocimiento que tienen de los candidatos, pues poder transmitir el mensaje. Porque el camino opuesto es un camino bien complicado, tener primero la propuesta y después hacer conocido al candidato. Pero hay una cosa importante, y es que lograr la atención y que la gente escuche tu mensaje no garantiza que lo entendió, ¿Cierto? y no garantiza que va a votar. Y ahí es donde están pecando muchos candidatos, que sí hacen de todo para llamar la atención, así como los niños chiquitos que lloraban para llamar la atención, lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, hacen pataletas para llamar la atención y cuando ya la tienen, no saben qué hacer con ella, ¿sí? Porque se quedan en eso, se quedan en el like y no logran esa clarificación de la que hemos hablado varias veces del mensaje para que la gente lo entienda. Yo cuando hablo de marketing hablo de tres cosas, de que nosotros tenemos que buscar tres cosas: inspiración, o sea, inspirar, que la gente también vea un tema aspiracional, no solamente en el político, sino en lo que propone, y un tema de tener claras las necesidades de la gente. Porque la gente hoy en día, el ciudadano hoy en día, quiere a alguien que le resuelva problemas de su bolsillo, de su familia y de su integridad. Y ahí es donde también, cuando se logra esa atención, no se habla de esos temas, sino que se queda simplemente en lo banal y en lo superficial. Claro, un poco la dualidad siempre es famoso o prestigioso. No, útil, útil. Si es útil, seguramente será famoso, porque la gente espera escuchar eso. La última encuesta de Colombia dice el principal problema del país por primera vez con 35% es la economía y el desempleo. Sea útil. Si habla de eso, seguramente tendrá más opción de ser famoso y de ser respetado. Pero si habla de la guerra en Ucrania, que Dios quiera que se resuelva rápido, seguramente el colombiano de la calle no tiene esa prioridad. Entonces yo creo un poco también que los 7 segundos que nos dan de atención se los ahorra mucho uno si entiende la gente qué le pasa. Claro. Si yo vivo en este país no tengo que estudiar nada, sino decir, un ejemplo, abortar en Colombia se demora 5 segundos y la gente dice, a ver, ¿qué es abortar en Colombia? Es un tema que a todo el mundo lo tocó, pero si hablas, estar en la OTAN puedes hablar 10 días seguidos y nadie te va a mirar. Entonces el tema es, ¿nos ahorramos el tiempo de la conexión de hablar de temas útiles conociéndolo o creemos que nuestro mensaje es el importante y no el que la gente espera? Claro, y eso ha llevado incluso, y lo puede uno comprobar en estos momentos, en la manera como los candidatos que están sintonizados con esa línea tienen temas variables, es decir, no son 4 temas rígidos tradicionales de su campaña, sino que fácilmente pueden adaptarse al momento, a la coyuntura, a la situación, por la manera como conocen el receptor del mensaje, sus necesidades o el momento que vive el país. De manera que pues vemos que hoy los componentes son inmensos en una campaña política, son muy complejos ya desde el punto de vista de quienes asesoran a los candidatos y para el ciudadano pues viene una tarea muy importante que vamos a discutir justamente después de unos mensajes cuando lleguemos a la última parte de este programa, en un minuto en Teleantioquia. Estamos llegando ya al final de En un Minuto a través de Teleantioquia. Y decíamos en la presentación que el canal está absolutamente comprometido con el importante papel que juegan estos medios de comunicación en generar cultura política. Y como estamos hablando a nuestro televidente, yo creo que vale la pena que consideremos, bueno, ¿qué hace ese ciudadano de a pie para ser un mejor elector a la luz de todo lo que hemos planteado? Ya ha escuchado cómo se manejan
esas campañas políticas, a qué apuntan hoy, a través de qué medios. Bueno, ¿y yo qué hago para que mi voto sea más consciente, más útil, si se quiere, para que yo pueda cumplir ese deber ciudadano de la mejor manera? Nuri. Solo tengo 3 recomendaciones. Lo primero es entender que uno siempre va a votar por alguna emoción, son 100% emocional, pero para el ciudadano le queda la responsabilidad de saber, ¿será que estoy votando a favor o estoy votando en contra? ¿Estoy votando para vengarme de alguien porque no quiero a nadie o al contrario es para ayudar a alguien? Entonces, en ese sentido, siempre solamente habrán 2 posiciones en política, o cambio o el status quo, o mantener. Entonces, ¿qué quiero yo como votante? Lo segundo es identificar a quién voy a votar, pero no solamente quién es la persona, también sus propuestas, pero quién lo ampara, quién lo acompaña, cómo va a generar que esas propuestas de verdad sean realistas. Y tercero, efectivamente entienda que su voto no es únicamente el momento en que está ahí, sino que usted es corresponsable de a quién le dio su voto, sobre todo si fue a favor. Entonces, si acompaña a alguien a favor, acompáñelo durante todo ese periodo, ya sea como congresista, ya sea como alcalde, ya sea como la elección que esté, pero acompáñelo, porque eso es un tema de corresponsabilidad ciudadana. Carlos Andrés. Juan Guillermo, yo invitaría a los ciudadanos a que no se queden con la información que les suministramos los estrategas políticos, porque ya hemos visto acá cómo funciona esa máquina de marketing político, que tiene toda su lógica, ¿no? Pero que de alguna forma debe modificar esa posición pasiva de esperar a ver qué información le llega a través de la publicidad y de los medios de comunicación, bien sea digitales o convencionales, y actúe de una manera activa. Eso suena muy bonito, pero es muy difícil que la persona vaya y busque activamente información sobre los candidatos. Yo creo que también hay medios de comunicación tradicionales y también nuevos que están haciendo esfuerzos muy valiosos por publicar información de todos los candidatos que hay y todas sus propuestas. Entonces, acercarse un poco a esos medios de comunicación, como lo estamos haciendo, por ejemplo, acá con Teleantioquia es la elección, y ver qué dice cada uno de esos candidatos y ver también en ese sentido cómo concuerda con la visión que tenemos de un mundo mejor, de un país mejor o de una ciudad mejor. Yo me voy a ir un poquito para lo digital y voy a hablar, como diría uno coloquialmente, a calzón quitado. Lo primero, pregúntese si lo que le están proponiendo es realizable, porque a veces eso tan bonito no es verdad, ¿sí? Y entre otras cosas, ¿cómo podemos darnos cuenta si es realizable o no? Y es que, haciendo un paréntesis, en estos días que quedan de elecciones, pues obviamente va a haber muchas noticias falsas, muchas fake news, vaya y contrástelos. Hay chequeadores, ¿sí? Hay fact-checkers en Colombia, hay uno que es Colombia Check, vaya y revise si esa propuesta es viable. Uniéndome a lo que dice Carlos, varios medios ya han dicho algunas propuestas totalmente inviables e ilógicas. Entonces, obviamente, pregúntese si eso es cierto. 2, y muy importante, sí hay que poner un poquito de estudio, o sea, sí tenemos que entender qué es lo que estamos eligiendo, porque no solamente estamos eligiendo una persona, estamos eligiendo un futuro. Y como estamos eligiendo un futuro, tenemos que entender un poquito eso, como no tanto ni siquiera la estructura macro de lo que estamos eligiendo, pero por lo menos las principales funciones, porque es hoy una elección, pero esa elección es una consecuencia a futuro. Juan Carlos. Yo diría, y retomando la invitación de Hannah Arendt de hace más de un siglo, ella decía que ser ciudadano es habitar el territorio. Yo vivo en Medellín, soy ciudadano, no. Haga algo más por su territorio, participe. Una de las formas es votar, es elegir quién nos va a gobernar. Segundo, pregúntese qué utilidad tiene para usted y su sociedad lo que propone el candidato, porque parte de la apuesta inicial es que le ayuda a vivir mejor a la sociedad, un gobernante es para eso. Pero lo tercero, uniéndome a Juan Sebastián, es cómo y con qué, porque en campaña todo es posible y en el gobierno casi nada se logra, eso es rarísimo. Claro, eso hace que apenas la mitad de la gente vote. Y si uno se parte de la mitad de los que ya votamos, tradicionalmente, como hay tanta información disponible, ocupémonos de comparar. Y los que nunca han votado, piensen si es mejor resignarse a que sigamos eligiendo los mismos, que el 50% tome la decisión por mí y siga yo tan insatisfecho. O si de pronto es más útil acercarme a una propuesta que sea más útil. Ninguna es perfecta, ni en política ni en ningún campo. Pero el hecho es que tenemos una opción de decidir y es la más directa. Úsenla. Hemos analizado entonces a fondo, con la ayuda de estos expertos, el tema de las campañas políticas en el mundo moderno. Las campañas políticas en Colombia cuando nos acercamos a una serie de jornadas electorales. Ellos
nos han transmitido argumentos, opiniones, puntos de vista sobre el manejo interno de esas campañas, cómo son hoy las campañas políticas, pero al mismo tiempo nos han dejado recomendaciones muy importantes del papel que tenemos que jugar como ciudadanos frente a ese deber, a esa obligación de votar, de utilizar el derecho que tenemos de elegir. Así que lo importante es que con estos elementos de juicio estemos mucho más preparados para ejercer el derecho al voto. Recuerde que Teleantioquia es la elección. Hasta el próximo programa.